Continuamos con los deberes de la membresía de la iglesia y nos hemos centrado en esta sección en donde estamos considerando las obligaciones de miembro entre miembro. Y recordarás que todo esto fluye del amor y son varios aspectos del obrar práctico del amor. Y consideramos la última vez que estuvimos en esta serie el deber de preservarnos unos a otros de caer. Hebreos capítulo 3, debemos exhortaros los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nuestro tema de hoy está conectado a eso. Si el capítulo 3 de Hebreos tiene que ver con la preservación, entonces nuestro texto en Gálatas capítulo 6 tiene que ver con la restauración y también apoyándonos unos a otros en las distintas pruebas. Gálatas 6, verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, este mandamiento viene con aún más fuerza cuando entendemos lo que está pasando en la carta a los Gálatas, porque es muy claramente un llamado a la obediencia. En una carta que pone la obediencia en su contexto adecuado. Está la carta fundamental de Pablo, en donde un evangelio falso se había introducido en la iglesia de Galacia. Los judaizantes estaban corrompiendo la verdad de la justificación por la fe sola. Y por lo tanto la iglesia estaba siendo arrastrada hacia un legalismo judío. Y Pablo habla muy contundentemente en el capítulo 1, verso 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta es una carta en el Nuevo Testamento donde Pablo dice: tú estás en peligro de no pertenecer a la iglesia. Pablo corrige todos los errores a los corintios y muchos fueron corregidos, pero él no les habla a los corintios en la manera que les habla a la iglesia de Galacia. Los judaizantes estaban corrompiendo el evangelio. Pablo dice que no, la salvación es por gracia, la justificación es por la fe sola, sin las obras de la ley. Capítulo 2, verso 16 en adelante, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y continúa diciendo, si somos justificados por nuestras propias obras, entonces Cristo murió en vano. Y entonces, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Si pudiéramos salvarnos por nuestras propias obras. Así que el punto en su carta es, el verdadero evangelio de Jesucristo está totalmente en contra del legalismo. Sin embargo, el evangelio no nos hace sin ley. Pone la obediencia en su lugar apropiado. Obediencia que fluye del evangelio, motivado por la gracia de Dios. Obediencia que fluye de un corazón lleno de gratitud por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si hemos gustado de la gracia de Dios, nos preocupa amarlo y guardar sus mandamientos. Y así cuando miras el capítulo 5, utiliza una de esas declaraciones resumidas de la ley y lo lleva de nuevo al amor. Capítulo 5, verso 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entendamos su punto. Tu libertad cristiana no te hace sin ley. Esa palabra amor tiene contenido que hemos dicho una y otra vez y lo trae resumido de la segunda tabla de la ley. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ese es el contexto aquí. Y a medida que avanzamos en el capítulo 6, donde confronta a la iglesia con uno de estos mandamientos en el deber de amor a tu prójimo como a ti mismo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bueno, el deber de sobrellevar las cargas recae sobre nosotros como cristianos. Lo primero que queremos hacer aquí es describir qué es sobrellevar la carga. ¿Qué es sobrellevar la carga? En primer lugar, podemos hablar de llevar cargas. Y eso es realmente lo que significa la declaración, sobrellevar los unos las cargas de los otros. La palabra conlleva el pensamiento de una intención de recoger algo, levantándolo con las manos para llevarlo uno mismo. No es muy complicado, pero hay elementos para ello, recogiéndolo y llevándolo. Bueno, ¿y qué es lo que estamos llevando? Son cargas, asuntos pesados o problemas que pueden llegar a nuestra vida que son muy pesados para nuestra alma. Podemos pensar en una persona siendo agobiada, la cual lleva una carga pesada. Está luchando como individuo bajo esa carga. Puede ser la carga del pecado y la tentación, como está declarado en el versículo 1. Hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, en un pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo dice que si encuentras a alguien agobiado de esa manera, literalmente sería que lo repararas, que lo vuelvas a armar de nuevo. Restaura a esa persona con espíritu de mansedumbre. O pueden ser pruebas y tentaciones. Mira lo que leemos en el verso 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La implicación aquí es, por supuesto, que hacer el bien trae cansancio. Y aquí hay un cristiano que necesita aliento. Él está avanzando, pero ahora empieza a presionarse. La carga de sus servicios se está volviendo demasiado para él. Está cansado del trabajo. Bueno, ¿y qué debes de hacer? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. En ocasiones sentimos este cansancio. A veces como cristianos tropezamos y caemos. A veces nos sentimos presionados y nos detenemos en el camino al cielo. Y Dios te ha dado a mí y yo a ti y ustedes el uno al otro para que se puedan ayudar unos a otros y seguir adelante. Dos personas subiendo una colina y uno empieza a tropezar y dice, continúa, no puedo ir más allá, necesito detenerme aquí y descansar. Ningún cristiano debería decir espiritualmente, bueno, está bien, te dejaré por tu cuenta, ahí quédate, solo duerme un poco. No, el cristiano debería decir, te ayudaré, caminaré contigo, pon tu brazo sobre mi hombro, tomaré algo de tu peso, sobrellevando las cargas. Pero luego también está el compartir la carga, compartiendo la carga. Y si nos fijamos en el verso 5, Pablo nos dice allí que en un sentido hay ocasiones en donde es imposible llevar las cargas unos de otros. Él dice, porque cada uno llevará su propia carga. Es interesante. Primero dice, sobrellevar las cargas unos de otros, verso 2, y verso 5, cada uno llevará su propia carga. Y luego continúa diciendo, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
El verso 5 parecía estar hablando de la carga del pecado, que cada uno de nosotros se presentará como individuo ante Dios en ese día. Yo no puedo en ese día llevar tu carga, ni tú puedes llevar la mía. Pero en el verso 2, sobre llevar las cargas unos de otros, muestra un intercambio mutuo de cargas entre los creyentes. Hay transferencia, hay un repartimiento. Es un deber recíproco. Ahora, cuando predico esto hoy de tu deber, todos lo escuchan, de cómo es tu deber de llevar las cargas. Pero ya he aclarado este punto antes. Si no hay cargas que llevar, ¿cómo vamos a sobrellevar las cargas? Porque si nunca permites que te ayuden en tu debilidad, entonces tus hermanos realmente no pueden cumplir el mandato del Señor Jesucristo. Y aquí hay una transferencia, hay un reparto de la carga. Una persona no siempre está sobrellevando a otro. Una persona no siempre está llevando la carga. Cuando tú recibes consuelo mediante el ánimo de los hermanos, es por una razón. Es para que tú a la vez en el tiempo puedas consolar a otra persona con el consuelo con que has sido consolado por Dios. Pero para esto requiere humildad, para servirnos unos a otros, y humildad para recibir ese servicio cuando lo necesitemos. Recuerdo haber visto un documental de una clase de los Navy SEALs que estaban llevando a cabo en su entrenamiento, y una de las tareas que se les encomendó fue de que iban a correr 10 millas. Pero lo distinto de esta carrera es que alguien tenía que ser cargado durante esas 10 millas. Pero la persona que era llevada cada milla se la turnaban, de manera que nunca se les permitió correr sin llevar a alguien. Esa es en realidad una maravillosa ilustración de lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora no podemos organizarlo igual y decir, bueno, sabes, tú vas a tener esta milla, ya no puedes seguir cargando y ahora te toca a ti cambiarte a la otra persona para que te lleve. Pero el principio está ahí, ¿acaso no lo ven? A estos soldados de élite se les estaba enseñando la necesidad de sobrellevar las cargas unos de otros porque no sobrevivirían en el campo de batalla y alguien pudiera quedar atrás o aislado si no tuvieran esto arraigado en su mente, de que no es cada uno por su cuenta. Era la banda de hermanos juntos. Este concepto debe demostrarse mejor, no en el ejército americano, sino en la iglesia de Jesucristo. Nadie debería quedarse atrás. Por lo tanto, debes notar las necesidades de los demás. Debes tener los ojos abiertos para los creyentes que están en luchas. No solo te aísles, no te desconectes y solo pienses en ti mismo. Disculpe, pero no estoy entendiendo esto, Señor. Esto no está pasando. Bueno, tú debes de mirar más allá y preguntar, ¿quién tiene luchas? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo caminar junto a esta persona? Algunas luchas son muy obvias y algunas otras no son tan obvias. Pero cuando más crecemos en la gracia, deberíamos tener un ojo que nos permita ver la necesidad. Pero luego tenemos que ser humildes. Primero tienes que ser humilde para dar esa ayuda. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y tienes que ser lo suficientemente humilde para recibir la ayuda. Para decir, soy débil. Necesitas poder mostrar simpatía. Esto es más notable y natural para algunas personas que otras. Pero te encuentras con tantas declaraciones como esta en las Escrituras como llorar con los que lloran.
¿Puedes tú hacer eso? ¿Sabes? Esa es una manera de sobrellevar las cargas unos de otros. El poder sentarse y en lugar de simplemente hablar, y a veces hacemos esto, ¿cierto? Creemos que solo tenemos que hablar y en ocasiones es mejor simplemente no decir nada y llorar con los que lloran. Esto demanda un esfuerzo. Soportar cargas aumenta tu carga. Es algo extenuante. En lugar de caminar con tu peso, ahora estás cargando el peso de otro. Y esta es la otra razón por la cual es muy importante entender esto, que tú no puedes soportar las cargas de todos todo el tiempo y nunca necesitas llevarlo todo solo tú. Hay que esforzarse, debemos estar dispuestos a trabajar duro el uno por el otro. Si siempre sientes que necesitas que te lleven, hay dos extremos aquí. Vas a la persona y dice, estoy bien, no pasa nada, y él siempre está bien, nunca necesita ayuda. Ese es un lugar peligroso para estar. Pero por el otro lado, la otra persona en el otro extremo, y ellos siempre necesitan ayuda. Y nunca hacen nada para llevar las cargas de otras personas. Y a veces la mejor manera de recibir ayuda, cuando te sientes así todo el tiempo, es simplemente ir y servir a alguien más. Y entonces dejas de pensar en ti mismo y en todas tus necesidades y en todos tus problemas y ahora estás pensando en alguien más y yendo y sirviéndoles, ayudándolos con su carga. Es lo ideal para quitarte la carga de encima. Bueno, hemos descrito cómo sobrellevar las cargas. En segundo lugar, sobrellevar las cargas es un mandamiento. Ves aquí que es un deber y que es un deber legal. Sobrellevar las cargas unos de otros. Eso es un imperativo, no es una sugerencia, no es algo opcional. Tienes que hacerlo, sobrellevar las cargas unos de otros, pues al hacerlo estamos cumpliendo la ley. ¿Puedes verlo? Estamos cumpliendo la ley de Cristo. Y Pablo no está aquí estableciendo la ley de Cristo en contra de la ley del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, si lo estudias, está lleno de este principio de sobrellevar cargas. Los pobres, la viuda, los huérfanos tenían un lugar particular en la ley del Antiguo Testamento. Y cuando Israel descuidó el preocuparse por ellos y de sobrellevar sus cargas, el Señor los acusó particularmente de culpa por eso. Tú has sido insensible con los necesitados, no les has ayudado, no has quitado sus cargas. Y encontrarás a Jesús hablando en términos así con los fariseos. Y puesto que es un deber legal mandado, entonces cuando fracasamos en cumplirlo, estamos pecando y no estamos dándole la gloria a Dios. Y así nos acercamos como individuos o como congregación bajo la censura del Señor. Así lo dije anteriormente en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Lo cargaremos eso delante del Señor. Esa carga o parte de ella puede ser nuestra negativa a obedecer este verso. Para entender lo que estoy diciendo, si no sobrellevamos las cargas unos de otros, entonces soportaremos esa carga. Verso 5, ante el Señor. Sabes, un cristianismo práctico como este es una prueba maravillosa de la gracia. La teología es realmente importante. Todo comienza con el conocimiento de Dios. Pero la teología en última instancia es práctica. Así que la cabeza mueve el corazón y el corazón mueve la mano y por lo tanto cosas prácticas como estas son una maravillosa prueba de la verdad y sinceridad de nuestra vida cristiana. Puedes pensar en Santiago. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula?
es atender a las viudas, a los huérfanos, los enfermos. Aquí es donde la teoría se comprueba con la práctica en tu vida cristiana. No es el hecho de que puedas leer literatura reformada ortodoxa o teología medieval en latín, aunque eso podría ser bueno, pero esta es la prueba. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace en tu vida? ¿Te convierte en un sobrellevador de cargas? Vaya, nos encanta escuchar sermones sobre la cruz y el Evangelio, y eso también es bueno. Por supuesto que necesitamos escuchar sermones como esos, pero a veces pienso que somos pequeños bebedores de teología. Oh, ese fue un buen sermón sobre Jesús. Eso no lo sabía antes. Eso fue profundo. ¿Y qué es todo eso si no nos afecta en lo práctico para vivir la vida cristiana en el amor? Pablo dice, aquí está, sobrellevar los unos las cargas de los otros, un mandamiento, y al hacerlo, tú cumples la ley de Cristo. Entonces, es un deber legal. También es un deber amoroso. Te lo mencioné allí en el capítulo 5, versos 13 y 14. Él resume toda la ley al amor, porque todos los mandamientos se cumplen en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya deberías estar dándote cuenta de esto. Pablo dice lo mismo cuando escribe a los romanos, y él regresa a esto aquí mientras escribe a los gálatas. El amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, cuando miras el verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces aquí tenemos un amor generalizado por nuestro prójimo, pero únicamente es natural que vayamos a amar a la gente que están dentro de nuestro círculo con quienes estamos más. No podemos decir que amamos a todas esas personas que no conocemos en la India, que nunca hemos conocido, de la misma manera que amamos a aquellos que están más cerca de nosotros en la vida. Eso sería una mentira. Sí, tenemos un principio general de amor por todos los hombres, pero hay grados y círculos concéntricos, si tú gustas, en esta aplicación del amor. Bueno, aquí está un amor general de hacer el bien a todos los hombres, pero un amor particular y elevado que debemos manifestarnos unos a otros en la iglesia de Cristo. Así está dicho en el verso 10, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora lleva eso al verso 2 y él dice, así es como lo debes de hacer. Sobrellevar los unos las cargas de los otros en la iglesia y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, mis amigos, ¿no fue esto demostrado por el mismo Señor Jesús? Jesús en su vida cumplió su propia ley, que fue amable, que hizo el bien y no se cansó de hacer el bien. Y lo encuentras constantemente atendiendo las necesidades, aliviando las cargas de las personas. Encuentra a una mujer cuyo único hijo ha muerto y Jesús le resucita de entre los muertos. Aquí hay un hombre que no puede llegar a las aguas del estanque de Siloé y Jesús lo sana. Aquí hay un hombre con la mano seca desde que nació y Jesús lo libra de su impotencia y así sucesivamente. Jesús está constantemente recorriendo los lugares, quitando literalmente las cargas a las personas y sanándolas. En esto fue nuestro ejemplo, pero también de una manera más profunda en toda su obra de mediador. Podríamos decir que Jesús es en realidad el que lleva la carga. Eso fue lo que vino Jesús a hacer al mundo. Juan el Bautista ve a Jesús viniendo a él en el desierto de Judea y lo señala y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Puedes entender esta frase, que quita? Es la misma idea. Él lo recoge para llevarlo él mismo. He aquí el Cordero de Dios.
el que sobrelleva la carga de los pecados del mundo. ¿Y cómo se ajusta y cumple con el texto de Isaías capítulo 53? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Él está recogiendo nuestras aflicciones, la miseria de nuestro pecado. Él está llevando la culpa de nuestra iniquidad a la cruz. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue llevado a Jesús y echar sobre Él nuestra carga de pecado, la carga más grande que tenemos. Yo sé que muchos de sus niños han leído El progreso del peregrino. ¿Y qué es lo que hace Cristiano diferente de todas las demás personas en la ciudad de destrucción? Él tiene una carga en la espalda, ¿cierto? Se va con flexible y obstinado, y los dos van caminando con él por el camino, y Cristiano no puede continuar el ritmo de ellos, y le dicen, ¿por qué no puedes seguir nuestro ritmo? Es esta carga en mi espalda, la cual no lleva flexible ni obstinado. Ellos no tienen ninguna carga y uno no llega muy lejos y el otro llega al pantano del desánimo y eso fue suficiente para él. Pero Cristiano sigue con su carga hasta llegar a la cruz y la carga cae y rueda abajo hasta el sepulcro. Niños, Cristo es el que lleva la carga. Tomamos nuestra carga del pecado y echamos esa carga sobre el Señor y Él la toma y la entierra en su propio sufrimiento. Pero, ¿por qué hago hincapié en esto aquí? Porque tener nuestra carga de pecado quitada por Jesucristo es precisamente lo que debería de llevarnos a sobrellevar con amor las cargas de los demás en este mundo. O para decirlo de otra manera, ¿podrías tú decir, Cristo ha tomado mi carga y lo amo, y aún así no mostrar nada de ese amor a tus compañeros de la fe? Es un deber legal, pero como toda la ley es un deber amoroso. Bueno, eso nos lleva en tercer lugar la aplicación de sobrellevar la carga. ¿Cómo es y cómo vamos a hacerlo? Bueno, dos principales maneras. La primera es, debes llevar las cargas unos de otros de una manera práctica. Y ya he mencionado dos áreas generales de sobrellevar la carga. Y quiero mostrarlas ahora mismo. Lo primero es el pecado y la tentación. Tú no puedes llevar el pecado de otra persona ante Dios. Todos estaremos ante el tribunal de Cristo solos. Pero eso no es lo mismo que decir que no puedes consolar y ayudar a otro creyente en su pecado sin excusarlo. No es lo único que hacemos cuando vemos a un cristiano pecar, es ir a él y decirle, pecaste, qué despreciable de tu parte. Bueno, no lo excusamos, no pretendemos decir que está bien. Nos hablan de su pecado y nosotros no nos damos vuelta y decimos, bueno, sabes, no pasa nada, todos pecamos. No, les decimos que eso es malo, que eso es serio. Debes arrepentirte de ese pecado, pero el versículo 1 nos dice cómo llevar esa carga en este contexto. Hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, escuchen, con espíritu de mansedumbre, humildad, reconociendo que si no fuera por la gracia de Dios, te estaría pasando a ti mismo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
El cristiano de mentalidad espiritual es manso. El cristiano moralista y el orgulloso mira por encima del hombro. Y en lugar de humillarse para ayudar, ¿sabes qué da miedo? Que los cristianos tengan dificultades aquí, que no pueden humillarse para ayudar a otro creyente que ha caído en pecado. Es como, no quiero tocar esto. Y un pequeño chisme a espaldas de él. ¿Has oído hablar de esta persona? ¿Escuchaste lo que hicieron? ¿Sabes qué es eso? Orgullo asqueroso y apestoso. Eso es usar la persona como un peldaño para exaltarte a ti mismo. Dios dice, no, baja de la escalera, ven abajo con un espíritu de mansedumbre y restaura a este hermano de nuevo y levántalo. ¿Qué te gustaría que alguien hiciera por ti si caes en pecado? ¿Que te pisoteara? ¿Que hable a tus espaldas? Ven a darle esperanza a esa persona. Ven a decirle que hay un gran médico que es capaz de sanarlo de todo pecado. ¿Pero acaso no entienden que ustedes son los asistentes? Ustedes son los asistentes del médico. Cuando vienes a este hermano que está roto y buscas restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Primera de Corintios, Pablo identifica el pecado muy claramente y dice, se necesita tratar con esta persona. Él necesita ser entregado a Satanás para que no blasfeme. Bueno, las iglesias pueden llegar a este punto. Las iglesias reconocen la importancia de la disciplina, pero lo que a las iglesias les resulta difícil de hacer es la restauración. Y por eso Pablo tiene que escribirles en la segunda epístola y dice esto en el capítulo 2, versos 7 y 8. Y nuestra esperanza, verso 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Estás listo como congregación para restaurar a nuestro hermano o hermana arrepentido así? ¿O simplemente quieres seguir pisoteándole la cabeza? Verás, esta es una gran prueba de amor. Bueno, ¿y qué pasa cuando ves a alguien siendo tentado? Muchas veces cristianos piensan que tienen que lidiar solos con todas sus tentaciones. Tú puedes sentirte tentado y hacer cosas y piensas, ¿con quién podría hablar sobre esto? Es algo vergonzoso. ¿Con quién podría hablar? Si le digo a otro creyente con lo que estoy luchando, eso sería un desastre. Ahora, no estoy defendiendo al tipo de persona moderna que piensa que tiene que contar todo a todos lo que pasa en su vida. Eso tampoco es una buena idea. Y por favor, no lo hagas. Por favor, ten ciertos parámetros, fronteras y límites y no pienses que tienes que vivir tu vida en público de esa manera. Pero cuando estás lidiando con una tentación, deberías poder ir con otro hermano y ese hermano debería poder mantenerlo confidencial y ayudarte en ese pecado.
Estoy luchando con esta tentación hacia el alcohol. Se está apoderando de mí. Estoy luchando con un pecado sexual o el gran tabú. Estoy luchando contra la homosexualidad. ¿Con quién hablo sobre esto? ¿Sabes? Hay personas que están en iglesias reformadas y ellos saben que si van y le dicen eso a alguien, no estarán recibiendo ayuda. ¿Te puedes imaginar lo vulnerable que es alguien para decir esto? ¿Cuál es la alternativa a eso? Luchar solo. Conozco personas que luchan solas con esto hasta el punto que han pensado en suicidarse porque no creen que haya nadie con quien puedan compartir la carga. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Llevar la carga del pecado y la tentación. Llevar el peso de la aflicción. Visitar a los enfermos. Los ancianos y diáconos deben de hacer eso, pero eso no es la imagen completa. Todos los cristianos deben sobrellevar las cargas unos de otros, así. Visitar a los enfermos, cuidar a los solitarios, recordar a las viudas, aliviar a los pobres, levantar al que está caído. Si ves a alguno tambaleando, estabilízalo. Si ves uno que está roto, cúralo. ¿Alguno de ustedes vio el video que estuvo circulando esta semana? El policía al lado de la carretera que sube a un camión y mientras llega a la ventana hay adentro un tipo histérico y el policía piensa que va a lidiar con algún tipo asunto legal y el policía llega a la ventana y el tipo grita y le dice, ¿qué sucede? Y él le dice, soy un veterano y estoy en una llamada de ayuda para suicidas. El policía comienza a hablar con él y le dice, vamos amigo, sal del auto, por favor. ¿Puedo darte un abrazo? Sí, por favor. Y había ahí el policía abrazando a este tipo en la orilla del camino a un hombre hecho pedazos. Tenemos que ser una congregación donde Cristo ministra a través de nosotros a los cristianos con el corazón roto. Cristianos que necesitan sanación. Sobrellevar los unos las cargas de los otros en lo práctico. En segundo lugar, sobrellevar las cargas de los demás en oración. Lo mismo aquí, pecado y tentación. Por el hermano que comparte a su Señor contigo. Ora por él en la tentación. Ora de manera específica e informada. Te dicen, estoy luchando con este pecado en particular. Señor, dale fuerza cuando ese pecado en particular. Ayúdalos cuando se encuentren en el contexto donde surge ese pecado. Señor, trae a sus mentes los motivos más fuertes contra ese pecado. Señor, fortalécelos para resistir al diablo cuando venga, buscando destruirlos. Una de las mejores maneras de poder ayudar a tu hermano prácticamente está en el lugar secreto de la oración, orando por ellos. Y no solo una oración general. Una oración general solo será efectiva en cierto sentido para un tipo de cuidado general. Pero verás que cuando empiezas a orar particularmente por esa persona, y por su particular prueba, ¿sabes lo que harás cuando lo veas? En el día del Señor le dirás, he estado orando por ti, he estado orando, dime cómo estuvo tu semana. Estuve orando por ti sobre esto, estuve orando a Dios que te diera la fuerza en esta área particular. Y desde esa oración saldrá aún más ayuda práctica en las pruebas.
Señor, cuando ese hermano o hermana descubren que están rodeados y no vean ninguna salida, Señor, tú has dicho que siempre darías la salida. Abre de par en par esa puerta de escape y dales la gracia de correr a través de ella. Cuando sienten que son tentados más allá de lo que puedan soportar, Señor, habla con sus corazones y asegúrales que su fuerza está en Cristo. Si tuviéramos que reproducir tu vida de oración durante la última semana o el mes, ¿es así como se ve tu oración de sobrellevar las cargas unos de otros en la congregación? ¿Conoces a tus hermanos de manera que seas capaz de hacer eso? Ellos te conocen. Te conocen. Para que en una aflicción no digas simplemente algunos pensamientos y oraciones y digas, estoy orando por ti, o venimos una vez por semana a la reunión de oración. Señor, bendice al hermano A o a la hermana B en su aflicción. Amén. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que necesitan? Entra en esa necesidad. ¿Por qué consuelo están sus almas clamando? ¿Necesitan paciencia bajo el dolor físico? ¿Necesitan de gracia para soportar bajo la depresión y la angustia mental? ¿Necesitan eso? ¿Conoces las promesas en la palabra de Dios que se ajusten a sus circunstancias? Oh, entonces podemos orar por ellos y orar que Dios cumpla esas promesas para ellos. Oras que Dios bendiga la aflicción a las personas de esta congregación. Qué oportunidad para el crecimiento espiritual. Sabes que alguien aquí que no es convertido y está afligido, y por un lado mostramos simpatía y por otro lado decimos, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Señor, usa esto como un medio para llevarlos a tus rodillas delante de ti. Salva sus almas. Señor, aquí hay un cristiano y está luchando bajo la aflicción. Usa tal aflicción para santificarlo. Y hazlo más fuerte para que a su vez fortalezca la congregación para ayudar a la siguiente persona que tú consideres que camine a través del valle de la sombra. Llévalos al punto, Señor, donde puedan decir, bueno me es haber sido humillado. Bueno, déjenme animarles. Y no estoy solamente sacando la vara y diciendo, empieza a hacer esto. Porque esto está pasando aquí en parte. Está sucediendo en parte. Puedo ver cómo interactúan entre ustedes y cómo se han interesado en oración por la vida de los demás. Pero como cada área de obediencia, lo que estamos haciendo en parte necesita crecer. Necesitamos ser más santificados en esta área del deber cristiano en la congregación. Y cuando lo hacemos, todo el cuerpo se beneficiará. Pues bueno, que el Señor bendiga su palabra, el deber de sobrellevar cargas. Pongámonos de pie para orar.